Un saludo a cada uno de ustedes, estamos en la materia de ciencias sociales. Hoy vamos a ver lo que son los periodos precolombinos. Soy el profesor Esteban y vamos a empezar. Muy bien, América precolombina, este término hace referencia a lo que era antes de la llegada de los españoles, cómo era América antes del descubrimiento como tal de Cristóbal Colón y la llegada de españoles, de europeos, de diferentes nacionalidades, ¿ya? Entonces la historia nos indica que este periodo precolombino estaba dividido básicamente en tres grandes partes. Ya tenemos un periodo formativo o preclásico, ya que esto se dio en 1500 años antes de nuestra era, ya. Y tenemos el segundo periodo, que ya es el periodo clásico, es 200 años después de nuestra era o durante nuestra era, ya. Y también tenemos el periodo postclásico, o sea, estamos hablando de un periodo después del periodo clásico. Cuando hablamos del preclásico estamos hablando antes del periodo clásico, antes, y un después, que se dio en el año 900 durante nuestra era, ¿ya? Después, ya en 1527 después de nuestra era, tenemos ya el encuentro con el continente europeo, ya que ya estamos hablando básicamente de lo que es la época moderna. Muy bien, acá vamos a ver los tres grandes periodos. Como ya les había indicado, el primero es la época formativa, ya es el periodo preclásico. Como pueden ver acá, vamos a ver algunas de las características. Es jerarquizada en grupos, ya se empiezan a formar grupos, se multiplican y fueron evolucionando más. Se van agrupando estos grupos como en tribus y van creciendo poco a poco, ya. Crearon una organización política, ya tenían su jefe, ya tenían sus sirvientes, ya habían formado esa estructura política, ya. Estas culturas más importantes eran los olmecas en México, Chavín de los Andes también, ya. Bueno, vamos a ir a lo que es el periodo clásico como tal, ¿ya? Esto se dio en los lugares de Mesoamérica y la cordillera de los Andes. Ya habíamos visto lo que es la parte de Mesoamérica, ¿no? Que es parte de México y parte de Centroamérica también. Ya ahí están los aztecas, los mayas y otras culturas que son básicamente la formación de todo lo que es Mesoamérica, ¿ya? Muy bien. En esto se dieron distintas formaciones ya más desarrolladas que el anterior periodo. Ya tenemos lo que es la formación de puestos gubernamentales, ciencias como la matemática. Por ejemplo, los aztecas, los mayas ya tenían una forma numérica, una estructura numérica que era la de base 20, vigesimal, ya. También tenían islas artificiales, creación del arte. Ellos ya habían formado lo que es la arqueología, el arte, habían formado grandes estructuras que hasta hoy la podemos ver de lo que son la cultura azteca, también la cultura maya, ya. Dentro de las culturas tenemos a lo que es mayas, zapoteca, el huari, tihuanaco y demás, ya. Después tenemos el periodo postclásico, que quiere decir después del periodo clásico, ya. Dentro de estos tenemos los imperios más destacados están aquí, los incas, los mayas y los aztecas también, ya. Estas ya estaban urbanizadas. ¿Qué quiere decir? Que ya tenían como una ciudadelas, ya tenían calles, ya tenían una formación de casas, estaban estructuradas como una ciudad, ya. Por eso nos dice urbanizadas. Los mayas estaban también urbanizadas, los aztecas igual. Entonces en México se puede observar aún grandes estructuras donde el cual tenían altares, lugares religiosos para culto, para definir lo que es la astronomía y demás. También los incas tenemos a lo que es el Machu Picchu, ahí tenemos grandes calles y demás. El gobierno también estaba a cargo de un emperador, un comandante supremo. Por ejemplo, en los incas, el inca era el máximo emperador, ¿no? El comandante supremo. Ya, el emperador estaba acompañado de los sacerdotes, jefes militares, y dentro de lo que es su estructura social, tenían también los sirvientes.